Paz a vosotros, queridos amigos de Alfa y Omega, y gracias a Dios por un sábado más que Dios nos ha regalado, un hermoso sábado que estamos teniendo. En esta oportunidad quiero traerles algo acerca de la palabra de Dios, como siempre, ¿no? Y compartir con ustedes, como lo dice el título, el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Aquel encuentro fortuito donde Jesús se encontró con esta mujer para tener una charla, una pequeña charla, y presentarle también así el Evangelio y presentarse a sí mismo como el Salvador, ¿no? Vamos a ir directamente hacia la palabra de Dios en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y veremos que este tal vez fortuito encuentro entre estos dos personajes va más allá de lo que nos muestra, sino que encontraremos algo mucho más interesante que nos muestra la palabra de Dios. Dice así, vamos a leer desde el principio para entenderlo bien. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Es algo interesante esto porque muchas veces creemos que Jesús podía ser el que bautizaba, pero aquí nos dice claramente que Él no lo hacía, sino sus discípulos. Tal vez para que nadie se gloríe de que fue bautizado por Jesús, ¿no? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, es decir, dejó el sur, y se fue hacia el norte, dejó la zona de Jerusalén y sus ciudades y se fue hacia Galilea, su zona natal, su ciudad natal, ¿no? Y nos dice que el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Le era necesario verdaderamente pasar por Samaria? Y no, pero Dios así lo quiso, porque tenían otro camino. Pasar por Samaria era un camino más corto, pero más escabroso, más difícil, porque eran las zonas donde vivían los samaritanos y que los judíos y samaritanos obviamente no se llevaban, ¿no? Pero que al mismo tiempo era una zona más desértica, había tal vez menos recursos de agua o ciudades para las que poder comprar alimentos. Sin embargo, los judíos tendían a ir por el otro camino, que era por costeando el borde del Jordán, donde había más ciudades y había más fácil encontrar agua o encontrar ciudades con las que poder comprar comida, ¿no? Y dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Allá por el capítulo 48 de Génesis fue cuando ya al entregar, al bendecir a cada uno de sus hijos, Jacob bendijo a José y entre todo le dio la heredad este pozo, donde la verdad que esta ciudad de Sicar, por un tiempo también se llamó Siquem, fue cuando llegó Abraham desde Ur de los Caldeos, de Padán Aram y toda esa zona, y habitó allí un tiempo, luego fue hacia Egipto, luego volvió, compró la heredad, pero ocurrieron muchas historias interesantes que lo pueden leer ustedes, por supuesto, siempre buscando las referencias. La ciudad de Siquem fue una que tuvo muchas disputas, una zona muy importante para el judaísmo y el cristianismo, aunque ya para el Nuevo Testamento no tan importante ya ser una ciudad habitada por samaritanos. Y dice así el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob, que fue obviamente la heredad que le dio a su hijo José, ¿no? Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Esto nos demuestra también la humanidad de Jesús, nos demuestra lo humano que era, no solamente su divinidad como el ser el Hijo de Dios, pero Él también se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, como en este caso, lloró. Nos dice que Jesús lloró sobre Jerusalén por la muerte de Lázaro. Entonces vemos que
Jesús, al mismo ser divino, también era muy humano. Sufrió las penalidades, llevó nuestras enfermedades, nos dice Isaías 53. Era como la hora sexta, dice la última parte de este versículo 6. Es decir, era las 12 del mediodía aproximadamente. El versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Los samaritanos llegaron allí por obra de Tiglat-Pileser, si no me equivoco, en ese momento era el regente, el emperador de Asiria. Esto lo podemos encontrar en 2 Reyes capítulo 17, vamos a leerlo. 2 Reyes capítulo 17, el versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué pasaba en ese momento? Los judíos habían caído en desgracia frente a Dios por su idolatría, por todo lo que hacían, ¿no? Entonces Dios los castigó enviándolo hacia el cautiverio, hacia el primer cautiverio ocurrido hacia el año 721 antes de Cristo, y fueron llevados cautivos hacia otras ciudades, que era algo que ocurría habitualmente. Se dejaban, venía el emperador o quien fuera, y los sacaba de esas ciudades, de sus posesiones, y los llevaban a otras y traían otras personas para que habitaran allí. Entonces, a pesar de estar oprimidos, al mismo tiempo no estaban en sus ciudades, no podían levantarse en armas, y así las otras personas, los que se convirtieron luego en los samaritanos, tampoco se podían levantar en armas porque no eran sus ciudades, no estaban fortificadas porque ya habían sido destruidas. Y luego lo pueden leer ustedes, seguir leyendo ese capítulo 17, de que ellos se convirtieron al samaritanismo, ¿no? Dejaron su idolatría o algunas prácticas idolátricas dejaron, y se convirtieron al judaísmo, pero con su versión también, según iremos viendo, ¿no? Dice el versículo 8, bien, Jesús le dijo a la mujer que iba a sacar agua del pozo, ¿no? Le dijo, dame de beber, es decir, este pozo era comunitario, no le pertenecía a nadie, pertenecía a la comunidad, al poblado. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y allí parece que no se sabe bien si es una acotación de Juan cuando escribió esto, o es o algo que le dijo la mujer al Señor Jesús, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Yo me inclino a pensar que el propio Juan fue quien agregó esta palabra, ¿no? Estas palabras diciendo que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero vemos que lo que le dice, en un primer momento, la mujer descree todo lo que le dice Jesús, extrañada de que este hombre, este judío, hablara con ella. Podría haberle, vemos los judíos, toda esa zona son gente bastante tosca, ¿no? En los tratos con sus semejantes. El versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Este pozo antiguamente se cree que tenía unos 40 metros de profundidad, es un pozo bastante hondo, que era alimentado por la lluvia y las pocas lluvias que hay. Hoy más que nunca hay pocas lluvias allá, pero antiguamente llovía un poco más. Y los manantiales que habían, los manantiales subterráneos. Hoy está custodiado encima de ese pozo hay una iglesia ortodoxa que custodia el pozo y se puede visitar. Y hoy
hoy se cree que tiene unos 23 metros de profundidad. Y nos sigue diciendo, la mujer extrañada, ¿no es cierto?, le pregunta de dónde tienes el agua viva. No entendía nada, absolutamente nada, lo que Jesús le estaba diciendo. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Es lo que le decía. Los samaritanos se convirtieron de su paganismo, de donde ellos vinieron, se convirtieron al judaísmo y lo adaptaron. Tienen algunas diferencias con el judaísmo, y ellos también tenían a Jacob como un patriarca. Y le dice Jesús, respondiendo, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Obviamente, nuevamente le vuelve a hablar por parábolas. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, nosotros siendo humanos, pecadores, que vamos a perecer, que necesitamos del agua, necesitamos alimento, necesitamos cumplir con nuestras necesidades, viene Jesús y tira todo por la ventana, diciéndole que el que tuviere sed, que venga a él, y él le daría agua que salte para vida eterna, o sea, agua que no tiene fin, que nunca tendremos sed si estamos con él, ¿no? Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella todavía no estaba entendiendo. Jesús le hablaba por parábolas, ¿no es cierto? Y lo que ella quería era no volver a tener sed y no tener que venir a caminar, tal vez caminar desde el poblado que está un poco alejado, tener que caminar hasta allí, sacar el agua, y no tenía que venir desde lejos tal vez, y para que no vuelva a tener sed. Jesús le dijo, ve, ya sabiendo Jesús todo lo que ocurría con esta pobre mujer, ve, llama a tu marido y ven acá, porque Jesús es alguien que quiere compartir el Evangelio con todos, quiere que todos vengan al arrepentimiento hacia la vida eterna, pero había otra opción, había otro pensamiento por este lado. Y el versículo 17 nos dice, respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella tal vez quería obviar lo que estaba ocurriendo. Le dijo, no tengo marido. Entonces Jesús no tendría modo de saber de que ella no estaba casada, o había enviudado, o lo que fuera, o que estaba viviendo en concubinato, como lo estaba haciendo, ¿no? Y allí Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya empezó a entender, este hombre no era común y corriente, ¿no? En un primer momento era un judío cualquiera que estaba allí, luego empieza a entablar conversación con él, y este hombre es bastante extraño, ¿no? Él le ofrece agua de vida eterna, con la cual no volverá a tener sed. Es decir, Jesús le estaba presentando el Evangelio no solamente a las ovejas perdidas de Israel, sino también a los samaritanos, a los gentiles, a todos los que creían, los que tuvieran sed de Dios, ¿no? Y entonces la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya empieza a entender un poco más, no era un hombre común y corriente. Nuestros padres adoraron en este monte, dice el versículo 20, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta es otra de las diferencias que hay entre judíos y samaritanos. Los judíos tienen a Jerusalén como el centro del mundo, el lugar donde Dios puso a Adán. Eso es cierto, no le estoy diciendo que, o sea, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, según entendemos,
el Edén se encontraba en la zona de que hoy es Irak, pero los judíos creen que el mundo comenzó allí en Jerusalén, donde está hoy el monte del templo, esa mezquita que está, la mezquita de la cúpula dorada. Ellos creen que allí comenzó todo, no que comenzó allá en Irán, ¿no? Que allí fue donde Isaac donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Todas estas cosas ellos creen que ocurrió en ese lugar. Y los samaritanos creen que allí, en el monte Gerizim, fue donde ocurrió todo, en esa ciudad de Siquem o Sicar, es donde ellos creen que esa ciudad es la ciudad más importante, donde allí también aparecerá el Mesías, ¿no? O sea, esas son las pequeñas diferencias que hay entre judíos y samaritanos. Nos sigue diciendo el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y allí le empieza a decir Jesús, los samaritanos no tienen la palabra verdadera, no van a ser salvos por su palabra, sino que la salvación viene de los judíos, de la Torá, ¿no? Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es un poco un juego de palabras, pero en este momento, desde hace muchísimos años, Dios está buscando verdaderos adoradores, porque los judíos se ensañaron con Jesús, lo mataron, lo ultrajaron y no reconocieron a Jesús como el Mesías. Entonces fueron desechados, fueron despojados de esa gloria, que podemos ser partícipes todos, ¿no? Judíos, publicanos, griegos, no existe griego ni judío, dice el apóstol Pablo, sino que todos son llamados hacia el Evangelio que nos ha traído nuestro Señor Jesús. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchos creen que adorando de cierta forma, diciendo gracias a Dios, o escuchando música cristiana, pero no leen su palabra, o sea, Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, con el pensamiento, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro amor, es necesario adorar a Dios. No adorar a medias, o tener allí la Biblia guardada y decir, bueno, yo creo en Dios. Es necesario mucho más. Dios requiere mucho más que esto. Y el versículo 25 le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces ya ahí empieza a entender la mujer, dice, ellos sabían también, ellos tienen la misma palabra, la misma Torá que los judíos, ellos tienen, pero con algunas diferencias, como le dije. Creo que entre los 10 mandamientos, alguno de ellos creo que dice adorarás en el monte Gerizim. No recuerdo bien, tal vez le voy a poner en la descripción del video esto que les digo, no me acuerdo muy bien. Tienen esas pequeñas diferencias, ¿no? Entonces le dice Jesús: yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo, yo soy la salvación. De la salvación proviene de los judíos. El versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, o sea, ya se había olvidado de que venía a buscar agua, se olvidó de todo, y se fue a la ciudad corriendo para avisar, diciéndoles el versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hasta aquí la lectura. Lo que vemos es un encuentro
muy interesante, o sea, es algo que deberíamos hacer nosotros también. Cuando tenemos ese encuentro con Jesús, en un primer momento decimos quién es, o no entendemos, no queremos aceptarlo, pero luego si nos vamos a la palabra de Dios, comenzamos a leer, empezamos a pensar, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nosotros. Así por lo menos me ocurrió a mí, fue mi caso en particular, cuando me fue presentado el Evangelio. En un primer momento no queremos aceptar, seguimos con nuestras costumbres paganas, seguimos con nuestra vida terrenal, pero luego si el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, comenzamos a entender, empezamos a leer, a buscar la verdad, buscamos a Jesús en su palabra y empezamos a entender que sí, este es el Cristo, este es el Mesías. No tenemos al Mesías en cualquier otro lugar, sino aquí en la palabra de Dios lo vamos a encontrar. Y eso fue lo que ocurrió con esta mujer. Empezó a indagar, dijo, sabemos que la salvación, que el Mesías vendrá y Él nos declarará todas las cosas. Y Él le dice, sí, soy yo soy el Mesías. Y cuando al fin entiende todo esto, deja todo, y es lo que debemos hacer nosotros, lo que quiero hacer hincapié, cuando entendemos que Jesús es el Mesías, debemos declararle a las demás personas, sí, he encontrado la salvación, he encontrado al Mesías, he encontrado a Jesús. Y bien, hasta aquí quería compartirles esta hermosa porción, una de las palabras más interesantes, de uno de los capítulos más apasionantes tal vez que tiene la palabra de Dios. Dios pueda bendecirlos muy ricamente, es mi deseo que puedan tener un feliz sábado. Paz sea a vosotros. Estoy cansado y quiero tomar. Y ella le dice, no hay con qué sacarla, y con samaritanos tú no debes tratar. Entonces le dice, si tú supieras quién es este que habla contigo, tú pedirías a él. Yo soy el agua de vida que habla contigo, mujer. Y el que de ella bebiere nunca jamás tendrá sed.
cansado y quiero tomar. Ella le dice, no hay con qué sacarla, y con samaritano